Dios los bendiga, hermanos. Ministerio Nueva Esperanza, una vez más para continuar con el estudio que se inició la semana pasada en relación a este tema, los grandes interrogantes de la vida. Estamos tratando de darlo no solamente una lectura básica, sino explicarlo de una manera más comprensiva y de una manera más captable para el oyente, entendiendo el plan de Dios para su vida. Los grandes interrogantes de la vida. Hablamos en la lección pasada. El primer tema, como pueden alcanzar a ver, ¿qué le sucede al mundo? ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Qué es la vida? ¿Cómo puede usted satisfacer su mayor necesidad? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Son preguntas, por eso se llaman los grandes interrogantes de la vida, porque son preguntas que se han hecho a través de los siglos, a través de los años. La pregunta de aquel filósofo cuando preguntó de dónde somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Verdad? Muchos pensadores, muchas gentes se han hecho esas preguntas. Mentiría si digo el nombre de algún filósofo de aquellos, pero sé que muchos de ellos han lanzado esa pregunta abriendo sus tesis, sus temas relacionados a la filosofía de la existencia. Por eso nos animamos a hacer este estudio bíblico de lo que son los grandes interrogantes de la vida. ¿Cómo comenzó el mundo? Es el primero, ¿verdad? Y ahí viene esa pregunta, ¿qué le sucede al mundo? Y en los días que estamos viviendo, el mundo ha tenido cambios tan drásticos que no podemos explicarlo. La segunda, ¿cuál es la verdad acerca de Dios? Tercera, ¿qué es la vida? Cuarta, ¿cómo puede usted satisfacer su mayor necesidad? Quinta pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? Sexta, ¿cuál es la verdadera iglesia? Estas 6 preguntas se van a estar contestando cada domingo basándose en estos estudios a través de Ministerio Nueva Esperanza que estamos llevando hasta la comodidad de su hogar en un horario cómodo para usted. Así, a través de una oración queremos dar inicio a esta continuidad de este estudio de los grandes interrogantes. La semana pasada ya vimos el número 1, que es ¿qué le sucede al mundo? Ya explicamos para saber qué le sucede al mundo, ya lo vimos que nos lo hicimos a través de la ciencia, la historia, la observación y a través de la Biblia. Ya hablé un poco acerca de estos 4 subtemas de esta pregunta de qué le sucede al mundo. Hoy vamos a hablar la número 2. ¿Cómo comenzó el mundo? Vamos a hablar un poco acerca de esto, de un prospecto bíblico, científico, histórico, ¿verdad? De cómo comenzó el mundo. Pero sin antes vamos a orar primero. Vamos a llevar esta oración delante de Dios para que Él nos asista con su presencia y sea de bendición para todos nosotros. Así les invitamos a los niños, jóvenes y los que estamos aquí presentes, que nos unamos en oración y pedamos a Dios que nos acompañe, ¿verdad? Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor y tu misericordia, por la oportunidad que nos das de leer y estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, que estos estudios lleguen no solamente a una persona, sino más allá de cualquier persona, que sea, Señor, de bendición para todos aquellos que puedan captar y al escuchar estos mensajes y estos estudios bíblicos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, añade bendición a nuestra vida, abre nuestro entendimiento en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. En la lección pasada hablamos acerca de qué sucede al mundo. Hablamos que lo sabemos, lo enteramos a través de la ciencia, la historia, observación y a través de la Biblia. En la lección pasada estuvimos viendo que el mundo no fue... El mundo dice que usted puede aprender muchas cosas maravillosas acerca del mundo. Lo primero que podemos saber es cómo inició. Entonces vamos a ver a través de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia del mundo? ¿Qué le sucede al mundo? La ciencia nos ha enseñado los cambios del mundo que ha pasado. Entonces la Biblia, la ciencia, la historia nos ha enseñado de cómo ha evolucionado la humanidad, de cómo han cambiado. La ciencia nos habla acerca de cómo surgió en los 1800, cómo surgieron en 1700 los primeros acontecimientos en Estados Unidos. Fue la luz o el foco, el bombillo, luego el aeroplano, el avión y muchos descubrimientos más innovaciones que sucedieron en Estados Unidos. Por ejemplo, también el ensamblado del cableado, el cableado
todas aquellas innovaciones en estos siglos que empezaron a surgir en cuestión de qué le ha sucedido al mundo, cambios que ha surgido en el mundo, cosas que en la antigüedad no se conocía. Empezamos a ver la lección pasada en estos grandes interrogantes de la vida de cómo conocer la verdad. Y para conocer la verdad, dijimos, nos basamos acerca de la historia, la ciencia, observación y por supuesto a través de la Biblia. Entonces, ahora bien, seguimos en el punto número 2, donde queremos ahora sí ir más adentro, por así decir, ¿cómo comenzó el mundo? Es la pregunta que nos acompaña en este mensaje, ¿cómo comenzó el mundo? Para ello, quiero que nos vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, y sería capítulo 1, 1 y 2, que nos explica Génesis 1, 1 y 2, que nos habla un poco acerca de eso. Y luego la pregunta dice, ¿cómo comenzó el mundo? En la subdivisión 1 dice, ¿fue asunto de la casualidad? La subdivisión 2 dice, fue creado perfecto. El punto 3 de la segunda pregunta dice, ¿por qué Dios hizo el mundo? Entonces, empezamos. ¿Fue asunto de la casualidad? En los grandes interrogantes de la vida nos abre en la inquietud de investigar, de mirar a nuestro alrededor. Por eso nos basamos a través de la observación también. Cuando usted ve una bicicleta, un automóvil, no es como que apareció de la casualidad. Hubo un diseñador, alguien lo creó, lo diseñó, lo fabricó y ahí está. Todo tiene un diseñador, el sistema inmunológico del hombre, el sistema del cuerpo humano, todo tiene un diseño establecido que trabaja por formas establecidas de parte de su diseñador, y en este caso es Dios. Pero cuando es la casa, cuando alguien edifica una casa, no es como que apareció de repente. Hubo un ingeniero, un arquitecto, un contratista, un constructor. No fue de la cosa de la casualidad. Entonces entendemos que fue así. Ahora, Génesis 1, 1 y 2, preguntamos, ¿fue asunto de la casualidad? De la manera que Dios creó el mundo, ¿fue asunto de la casualidad? Claro que no. En Génesis 1:1 podemos leer algo muy importante. En Génesis 1:1 leemos así, dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, algo importante que podemos entender. Dice, ¿cómo comenzó el mundo? Génesis 1:1 nos enseña, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La lección anterior yo les hacía una referencia muy importante. De acuerdo a la ciencia, para que todo lo que exista, tienen que haber tres cosas muy importantes. Que a ver si creo que lo pueden alcanzar a ver aquí. Si camarógrafo nos dice si se alcanza a ver aquí para escribir aquí abajo. Bueno, quiero escribir de las tres elementos, la trinidad de trinidades, que según la ciencia dice que debe de existir primero para que todo venga a la existencia. Lo primero que dice la ciencia que hubo fue un tiempo. Lo segundo que hubo, dice la ciencia, un espacio. Y lo tercero, si se alcanza a ver aquí, lo tercero es la materia. Según la ciencia, la pregunta es ¿cómo comenzó el mundo? Según la ciencia, sin estas tres partículas o sin estas tres puntos importantes, para que venga a la existencia todo lo que existe, según la ciencia, tuvo que existir primero el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, ellos lo conjugan en que hubo tiempo, espacio y materia, involucrado allí dos puntos o dos factores importantes que hicieron posible esto. Estos tres fueron posibles por dos elementos importantes que ellos lo llaman fuerza y movimiento. Hubo una fuerza y esa fuerza provocó un movimiento. ¿Sí lo pueden ver aquí, verdad?
provocó una fuerza y un movimiento. Según la ciencia, cómo comenzó el mundo, hubo una fuerza y un movimiento. Génesis 1:1 dice, y en el principio, ¿qué fue ahí? El tiempo. Creó, ¿qué es creó? Creó, es el movimiento. En el principio creó. Y dice, ¿creó quién? Dios. ¿Qué es Dios? Es la fuerza. Ahí están los 5 elementos que dice la ciencia que debe de existir desde el principio para que el Big Bang fuera posible. Dice, primero hubo un movimiento y hubo una fuerza que ellos lo llaman Big Bang para que existiera el tiempo, espacio y materia. Entonces Génesis 1:1 está de acuerdo, dice, en el principio, tiempo, creó. Ahí está el movimiento, Dios, la fuerza, los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, ahí están los 5, la materia. De ahí en adelante, que Dios hizo todo de acuerdo a ese plan, al plan de que todo venga a la existencia. ¿Fue asunto de la casualidad? Claro que no. Fue creado por causa de Dios. No fue un Big Bang de la casualidad. ¿De dónde salió esa fuerza? Proviene del creador de los cielos y de la tierra, que es Dios Todopoderoso. Es interesante entenderlo. Entonces, quiero también comprender, dice, fue creado perfecto. El mundo fue creado perfecto. La ciencia nos enseña que el mundo fue creado como una bacteria, como un desastre, y luego se fue evolucionando y acomodando. De acuerdo a Génesis, en el capítulo 1, nos explica en el versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo interesante, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando usted va al original del hebreo, cuando dice, y la tierra estaba, de lo original hebreo, dice, y la tierra llegó a estar desordenada, y llegó a estar vacía. Entonces, la vida en el hombre tiene que entender esto. La tierra fue creada perfecta. De acuerdo al libro de Ezequiel, nos habla que era un paraíso, que era algo creado por Dios, y no precisamente para la humanidad. Dios lo creó con un propósito. Fue creado perfecto. Dice, ¿por qué Dios hizo el mundo? Dice el 3. Dios lo hizo. Perdón. Dios lo hizo. Perdón. Dios lo hizo para su propia satisfacción, y lo creó de acuerdo a Ezequiel primero para que los ángeles lo habitaran. Después, en Ezequiel 38 nos habla y nos explica qué sucedió. Aparte de esa rebelión por lo que el mundo llegó a presentarse, lo que dice Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Hay algo muy importante, amado hermano, amado amigo. Aunque la gente diga que cree en Dios, pero si tu vida está desordenada, porque dice, la tierra estaba desordenada. Si tu vida está desordenada delante de Dios, si tu vida no camina de acuerdo al propósito por el que Dios creó el mundo y creó tu vida, entonces tu vida está desordenada y por consiguiente va a estar vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios no habita en el desorden. Entonces, si la vida de cualquier persona está desordenada, está vacía de la presencia de Dios. Pero eso no es un problema irremediable. Luego sigue diciendo, dice, estaba desordenada y vacía. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra o del abismo. Y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Las tinieblas significa aquí la ignorancia. Las tinieblas puede significar aquí también la falta de visibilidad, de entendimiento. En este caso, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Pero lo importante que desde el principio de la creación, Dios nos enseña que cualquiera que sea la condición del hombre, cualquiera que sea la condición de cualquier persona, porque así lo hizo con el mundo. Dios lo creó perfecto, lo creó bien, pero un caos ocurrió en este mundo. Y vemos en el versículo 2 que la tierra se encontraba desordenada y luego vacía, y por consiguiente estaba en tinieblas. Si tu vida está desordenada, va a estar vacía de Dios y te puedes encontrar en tinieblas, pero dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tú puedes estar en alguna iglesia muy grande, tú puedes estar en una iglesia muy fogosa, puedes estar en una iglesia donde aparentemente hay mucho ambiente, mucho movimiento, mucho de esto, mucho del otro, pero si hay un desorden, si hay un tipo de desorden en ese lugar,
va a estar vacío de la presencia de Dios. Aún así dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, aún y cuando tú veas que el Espíritu de Dios se mueve ahí, necesitamos entrar dentro del orden de lo que Dios quiere crear, de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, este es lo importante. ¿Fue un asunto de casualidad? No, fue creado de acuerdo a un plan. Fue creado perfecto. Sí, el mundo fue creado perfecto de acuerdo a lo que Dios hizo. Entonces, ¿por qué Dios hizo al mundo? ¿Por qué Dios hizo al mundo? Lo hizo de acuerdo a su plan. Apocalipsis 4:11 dice aquí. Dice, tú hiciste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Salmo 149:4, Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Entonces, Dios hizo el mundo para su propia satisfacción, lo creó y creó la familia humana para que fuésemos sus hijos y para morar y disfrutar de su amor. Les dio la tierra como hogar. El Creador se complace en la belleza y el orden de su universo, pero más se complace, más se regocija en el amor de sus hijos. Importante cuando vemos en el Salmo 149:4 que Jehová, dice, Él tiene contentamiento en su pueblo. Dios nos creó, entonces Dios quiso que sus hijos, que fuéramos nosotros, los que le ayudamos a observar su obra. Dice, por esto otorgó a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, una naturaleza igual a su hacedor en muchos aspectos, y Él les enseñaría, y con su ayuda el hombre dominaría toda la tierra. Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y lo creó varón y hembra, y fueron... dice, y Dios los creó y los bendijo y les dijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo lo que Dios creó, dice, y vio que lo que Dios creó era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios creó, dice, era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Entonces, todo esto dice, ¿por qué Dios hizo el mundo? Ya vimos, lo hizo para su propia satisfacción, lo hizo para que nosotros humanos lo habitáramos. En la próxima sección vamos a ver qué mal le sucedió al mundo. Pero antes de seguir adelante, quiero aquí aclarar algo muy importante. Dice aquí, fue creado perfecto el mundo. Empezamos a ver en Génesis 1 que cómo lo hizo Dios. Empezó a crear las cosas. Desde el versículo 3 en adelante, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Eso fue el primer día. Entonces Dios empezó aclarando, Dios empezó disipando toda tiniebla, toda ansiedad. Si en tu vida, en tu corazón existen tinieblas, existen dudas, existe ansiedad, entonces las tinieblas están cegando tu vida espiritual. No puedes escuchar a Dios, no puedes darte cuenta. Tú piensas que no te escucha, que no está ahí, porque la misma soledad, la misma tiniebla, porque la misma desorden de la vida, el desorden de esta vida ocasiona ese vacío de Dios en tu vida y en la vida del hombre. Entonces Dios necesita hacer esa separación, separar esas tinieblas de la luz para que venga esa luz ese primer día a tu vida. Empezamos, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, separó lo seco de lo mojado, separó los mares. Y según la ciencia, así ocurrió el orden. De Génesis 1:1 se fue evolucionando, se fueron separando las aguas hasta nacer los mares. Interesante, la ciencia nos enseña que solo había una masa de tierra y el mar a sus alrededores, y así lo presenta la Biblia a través de los años y los tiempos, después de un diluvio que todas la tierra nos registra en diferentes naciones, en diferentes culturas, está registrado una inundación global. Después de ese diluvio nacieron más ríos, lagos y separaciones, y nacieron lo que son los continentes de ahí en adelante. Empezó la tierra a disipar, a separarse. Después dijo Dios,
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé su fruto según su género, y que dé semilla en todo sobre la tierra. Y fue así, y produjo todo esto que Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. La alimentación del hombre fue, Dios lo creó, todo fue creado perfecto, dice aquí, todo fue creado perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en esta creación? Que todo es creado perfecto para que tu hombre disfrute de aquello. Ahora bien, hay gente que dice, pues la amapola, la marihuana y todas aquellas drogas, Dios las hizo, Dios las creó. Queremos entender esto después del pecado, en el capítulo 3 de Génesis. Nos damos cuenta que Dios dice, por tu causa, por tu pecado, la tierra te producirá cardos y espinos, y ahí nace todo tipo de hierba maligna o dañina. De ahí en adelante ya no era toda la hierba buena para comer. De ahí nacieron aquellas otras plantas que son dañinas tanto para el animal como para el hombre. Entonces todas aquellas hierbas o plantas que ahora son dañinas son después del pecado. Queremos entender esto. ¿Qué mal le sucede al mundo? Es la pregunta principal. El mal que le ha sucedido al mundo es que había un desorden, y cuando hay un desorden había un vacío, y ese vacío, el cual la ciencia lo llama el vacío de las edades, que vino a ocasionar un Big Bang, o una gran explosión, un gran movimiento. Ese gran movimiento que Dios hizo en el mundo lo quiere hacer en tu vida, para que también haya un cambio radical, para que también haya un mundo diferente en tu vida. No es asunto de la casualidad. Fuiste creado perfecto y Dios tiene un plan. Dice, ¿por qué Dios hizo el mundo? Dios lo hizo para que disfrutaras de Él, para que Dios disfrutara de su familia. Entonces eres creado con un propósito de Dios. Eres creado con el propósito de que todo vayamos de acuerdo al plan de Dios. Para terminar, ya casi concluir con este pequeño estudio, quiero invitarle que nos siga sintonizando la próxima semana, porque quiero hablar acerca de qué mal le ha sucedido al mundo. Aquí vamos a ver el asunto de la caída del hombre y la promesa de su redención. Vamos a ver acerca de la caída de la tierra, del mundo, lo que sucedió. Entonces vamos a estar viendo este estudio, este plan de los grandes interrogantes de la vida, semana a semana, esperando que usted lo disfrute y se interese en conocer y tener estas preguntas. La pregunta, quiero repetirla: ¿qué le sucede al mundo? ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Qué es la vida? ¿Cómo puede usted satisfacer su mayor necesidad? ¿Qué sucede después de la muerte? Y por último, ¿cuál es la verdadera iglesia? Son 6 preguntas que están todavía en pie en la humanidad. La primera la estamos contestando: ¿qué le sucede al mundo? Entonces, amado amigo, amado hermano, usted que nos escucha, que nos sintoniza, aprenda lo que ha sucedido en el mundo. Aprenda que cuando hay un vacío, dice, y en el principio creó los cielos y la tierra, pero algo pasó, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está tu vida? Si nuestra vida está desordenada, va a terminar vacía. Si va a estar desordenada y vacía, entonces va a haber tinieblas, dice, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, de las aguas, perdón. Entonces, si en nuestra vida hay desorden, nuestra vida se va a vaciar de Dios. Y si nuestra vida se vacía, nuestra vida va a ser gobernada por tinieblas. Pero, más el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Permite que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón y saque todo aquello que tiene que sacar, porque en el primer día que tú te digas, yo quiero ese encuentro con Cristo, dice, en el primer día dijo Dios, sea la luz, fuera luz, separó la luz de las tinieblas. Y fue su primer día. ¿Cuál es tu primer día delante de Dios? ¿Quieres que estas preguntas de los grandes interrogantes te lleven a entender que el primer día delante de Dios es que tengas esa claridad de lo que Dios quiere hacer en tu vida? Queremos orar para que así estos estudios sean de bendición a tu vida. No estamos tomando mucho tiempo, queremos solamente pedir a Dios que guíe tu vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos pidiéndote que tú seas el que guíe nuestras vidas para poder traer palabras de aliento. Espíritu Santo, que seas tú quien convenza, que redarguya de pecado, de justicia a este mundo y traigas bendición a nuestros oyentes. En el nombre de Cristo, hasta donde llegue este estudio, hasta donde llegue, Señor, este pequeño estudio, que sea de bendición para aquellos que lo escuchen. Nuestros hermanos en Cristo, que reciban de tu palabra, Señor, un poco de enseñanza y un poco de luz en sus vidas, para que haya orden y vida eterna. Amén. Gracias, Cristo.
Ministerio Nueva Esperanza les bendice, les desea que el Señor les bendiga. Sintonícenos, denos like, comparta estos estudios con sus amistades. Y Dios me lo bendiga en el nombre de Cristo. Ministerios Nueva Esperanza, Chaparral, Nuevo México. Nos despedimos deseando que Dios lo bendiga.